Muy bien, hermanos. Hoy vamos a continuar estudiando la vida de Juan Calvino. No sé si recuerdan un poco lo que estábamos viendo el último domingo. Hicimos una presentación de sus inicios, de Juan Calvino, de dónde estudió, a qué universidades fue, y cómo fue que llegó a parar a Ginebra, casi que por accidente, ¿no? Diríamos nosotros, pero fue la providencia del Señor que lo llevó a esa ciudad. Allí estuvo, como decíamos, un par de años, y en ese par de años él quiso darle forma a una iglesia que no fuese solamente un grupo de hermanos que se reunían ciertos días de la semana, sino que toda su vida estuviera empapada del Evangelio. Y eso implicaba pues que la ciudad entera, que Ginebra ya se había vuelto protestante, siguiera los lineamientos de la palabra. Obviamente ahí se estrelló con las directivas con las dirigentes de la ciudad, porque como en todo lugar hay personas también que no quieren para nada seguir el Evangelio, sino que quieren seguir a su aire, ¿no? Y bueno, allí en particular había un partido político que se llamaba los libertinos, con los cuales Calvino tuvo siempre muchas luchas, porque ellos, como su nombre lo indica, querían vivir una vida de libertinaje y no someterse a las reglas establecidas por la palabra. Eso llevó entonces a este momento, cuando Calvino, Farel y Corol son expulsados de Ginebra, son echados de allí. Esto ocurre entonces el 25 de abril de 1538. Y dejamos esta pregunta en el tintero, ¿no? ¿Fue un fracaso más de Calvino? Y digo más porque recuerdan que en la historia de Calvino hablábamos de una frustración que él tuvo cuando escribió su primer libro, comentario a una publicación de Seneca, al cual Calvino le había puesto mucho entusiasmo para escribirlo, pero al final se dio cuenta de que nadie quería leer su libro. Y esto fue una frustración, una derrota para él. Por eso hago esta pregunta, que si fue un fracaso más de Calvino. Vamos a ver en la historia de Calvino si realmente fue un fracaso o no este tiempo en la vida de este hombre. Hay algo interesante que ver con la historia de Calvino, y es lo que nos narra primera de Pedro 4:12-16, o tiene mucha relación con esta porción de la palabra. Allí la palabra nos dice que no debemos extrañarnos que el mundo nos persiga, porque la iglesia debe marcar una diferencia y el mundo obviamente va a reaccionar en contra de esa diferencia que quiere establecer la iglesia del Señor. Y el caso de Calvino es un ejemplo, pero en la palabra encontramos muchos otros ejemplos, ¿no? Comenzando por el mismo Señor Jesús. Por el caso de Juan el Bautista, quien denunció el pecado y fue por ello decapitado, ¿no? Finalmente él murió a causa de eso, de denunciar el pecado. Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia, que fue apedreado también. Pablo, que fue perseguido. Y en este caso tenemos a Calvino también, que estaba predicando el Evangelio junto con sus compañeros y fue entonces expulsado de esta ciudad. ¿Por qué razón? Por lo que digo allí, ¿no? Denunciaron el pecado y por eso fueron ultrajados, encarcelados, perseguidos y asesinados muchos, ¿no? La denuncia del pecado creo que es una de las razones de ser de la iglesia. La iglesia debe ser una lámpara en medio de la oscuridad del mundo. Y obviamente una iglesia que denuncia el pecado es una iglesia que va a ser rechazada por el mundo que no quiere eso. Cuando ustedes hablan con una persona que no conoce al Señor y denuncia su pecado, ¿qué van a recibir de ellos? Normalmente un rechazo, ¿no? Normalmente la gente reacciona de una manera que a veces nos desconcierta, ¿no? Porque no quieren ver y reconocer su pecado. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso en la vida de Calvino, como ejemplo para nosotros. Así que de Ginebra volvió a Basilea. Volvió, no sé cuál sería el pensamiento de Calvino en ese momento, pero evidentemente en una de las cartas que él escribe posteriormente, nos dice que fue un viaje muy difícil, muy duro. No solamente por las dificultades que se presentaron durante el viaje, sino seguramente también por la frustración que él llevaba en su cuerpo, ¿no? En su vida. Una frustración de no haber podido cumplir la misión que se había propuesto
Y otra vez venía a su mente aquel ideal que él quería perseguir desde su juventud, que era el de vivir una vida un tanto aislada de la gente, encerrada en su estudio, escribiendo libros, leyendo mucho, y ese era como su anhelo. Y quizás él pensaría, bueno, esto me está demostrando que efectivamente aquello es mejor, ¿no? Que estar enfrentando situaciones difíciles con las personas, porque cada vez que se trabaja con personas, pues hay dificultades, ¿no? Es normal que pase esto. Sin embargo, ocurre algo interesante, y es que aparece este señor, Martín Bucero. Ese era un alemán también reformador del sur de Alemania. Él estaba desempeñando allí una labor de la transmisión de la fe protestante, de la fe evangélica. Y una de sus principales labores de Martín Bucer fue el de lograr una conciliación entre las diferencias que habían en ese momento en la historia entre Martín Lutero y Zwinglio en cuanto a la Cena del Señor. De eso vamos a hablar un poco más adelante. El caso es que Martín Bucero había detectado que venían muchas personas a Estrasburgo, muchos exiliados franceses a esta ciudad, porque en Francia se había desatado la persecución aquella derivada de los pasquines que colgaron en las paredes de la ciudad. Si recuerdan que estudiamos un poco esto, que lo veíamos. Así que venían muchos exiliados franceses a Estrasburgo y allí no había quien les enseñara. Entonces Martín Bucer fue, cuando se enteró que Calvino estaba en Basilea, fue a hablar con Calvino nuevamente, un poco repitiendo la historia de Guillermo Farel, ¿no? Si la recuerdan. Llegó allí Martín Bucer a hablar con él, y Calvino, ya con la experiencia que tenía en Ginebra, pues aún se mostraba más renuente de ir, ¿no? Decía, no, mi misterio es otra cosa, ¿no? Es escribir, es producir literatura, más que estar enfrentando allí dificultades. Una vez más, luego de este tira y afloje en las conversaciones entre ellos, al final Martín Bucer vuelve a darle a Calvino otra lección con esta frase, ¿no? Dice, Dios sabrá cómo encontrar al siervo rebelde como encontró a Jonás. Bueno, y la historia se repite, ¿no? Esta frase para Calvino fue un toque, ¿no? Del Señor. Y él entonces, ¿qué hace? Decide ir a Estrasburgo, ¿no? No esperó a que viniese el pez grande a comérselo para llevárselo a Estrasburgo. Así que él marcha para Estrasburgo, que es una ciudad francesa muy cercana a Alemania, al sur de Alemania. Y allí vivió por 3 años, entre 1538 y 1541. De hecho, supongo yo que él no se arrepintió de haber ido a Estrasburgo porque fueron los mejores 3 años de su vida. Tenía una vida de pastor allí, de escritor y de conferenciante. Una vida tranquila, no había persecuciones, pastoreaba su iglesia pequeña, de exiliados franceses, y aprovechó esos 3 años para hacer una producción importante de libros que marcaron un poco la historia también de la iglesia, ¿no? Vamos a ver solo algunos de ellos. El primero es una segunda edición de la institución de la religión cristiana. ¿Sí recuerdan que ya había escrito una primera edición por allí cuando estaba en Basilea precisamente? Escribió la primera, ahora escribe una segunda que ya tiene 17 capítulos. La primera tuvo 6 capítulos y la última, ¿cuántos tuvo? 80 capítulos tuvo la última edición de la institución de la religión cristiana. Bueno, esta segunda edición entonces la tradujo Calvino al francés. Fue una traducción muy bien hecha, muy fina, hasta el punto que se ha considerado esta segunda edición de la institución de la religión cristiana como el inicio del francés moderno, ¿no? Entonces a Calvino se le considera también padre del francés moderno, así como a Lutero se le consideró como el padre del alemán moderno, ¿no? Así que también influyó en esta parte Calvino. Otro libro que escribió sino que ayudó a escribir más bien fueron los Salterios, o sea, los cantos de los salmos. Calvino decía que la gente tiene que cantar en la iglesia. Habían pasado siglos y siglos que la gente venía solamente a escuchar algo en latín que ni entendía, ¿no? Muchas veces. Así que Calvino dijo, la gente tiene que cantar en las iglesias. No han cantado durante siglos. Ni siquiera han entendido qué es lo que cantan los que cantaban, los sacerdotes. Ahora en vez de ser mudos espectadores tendrán una parte en el culto. Con ello adorarán a Dios,
cantando sus alabanzas y dan gracias a Dios de común acuerdo. Que creo yo que es uno de los grandes privilegios que como iglesia tenemos hoy día de alabar al Señor de común acuerdo cantando alabanzas a nuestro Dios. Por eso cuando cantamos aquí en la iglesia debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Es un privilegio, un gozo que hoy tenemos, pero que en aquel tiempo no se tenía. Pasaron siglos y que tuvieran ese privilegio, ¿no? Así que es un gozo y los invito a que cuando lo cantemos lo hagamos así, con gozo, ¿no? Con la gratitud del Señor. Luego está también el comentario a la epístola de los Romanos. Lutero también había producido unos comentarios a Romanos y había algunas diferencias entre los dos en la interpretación de la epístola de Romanos, principalmente en lo que tiene que ver con la ley y el evangelio, ¿no? Entonces, el escrito o la explicación que hace Calvino difiere un poco de la Martín Lutero en eso, ¿no? Que no existe una contraposición irreconciliable entre ley y evangelio. Y Calvino desarrolla esa idea en estos comentarios. El cuarto escrito que quería resaltar es la respuesta al cardenal Sadoleto. Respuesta al cardenal Sadoleto. Cuando leí la historia de por qué escribió Calvino esta respuesta, este libro, este pequeño libro, es una carta realmente de respuesta a otra carta que habían enviado a la iglesia en Ginebra, pude entender un poco el corazón de Calvino. ¿Por qué razón? Resulta que luego que salió Calvino de Ginebra, la Iglesia Católica, la Iglesia en Roma, entonces vio una buena oportunidad de volver a capturar a Ginebra para la fidelidad a Roma. Entonces trazó toda una estrategia para capturar a Ginebra nuevamente. Y dentro de esa estrategia era el nombramiento de este cardenal Sadoleto como el sacerdote allí de la ciudad y que era el encargado de cumplir esa misión. Entonces Sadoleto envía una carta a los dirigentes de la ciudad de Ginebra, una carta muy bien escrita, muy amable. Este hombre era muy ilustrado también, sí, como Calvino. Una carta muy bien escrita explicando la posición de la Iglesia Católica y llamando a Ginebra otra vez a la fe católica, a la fe de la Iglesia de Roma. A Calvino le llegó esta información y él, a pesar de que había sido expulsado de Ginebra, que quizás cualquier otra persona tendría en su corazón un cierto grado de prevención, al menos, si no de rencor, al menos de prevención de volver a meterse en el lío de los dirigentes de la ciudad de Ginebra. Sin embargo, Calvino lo que hizo, Calvino escribió una respuesta que la ciudad le envió después al cardenal Sadoleto. Y esta es una muestra de ese corazón amoroso de Calvino, al que muchos critican de que no era para nada amoroso. Efectivamente, Calvino tenía un corazón que vamos a ir descubriendo en algunos detalles de su vida impresionante, ¿no? Y esa es una respuesta que yo invito a que la leamos, porque es muy buena la respuesta que da, es una defensa de la fe cristiana, una defensa de la palabra del Señor, una defensa de las doctrinas reformadas, muy bien elaborada. Fueron entonces algunos de los libros que escribió Calvino estando allí en Estrasburgo. Otra parte de su vida es la parte familiar de Calvino. Allí en Estrasburgo pudo conocer a la que fue su esposa, no sin antes haber pasado por algunas experiencias interesantes que voy a señalar ahora. Sus amigos, entre ellos Bucer, el que lo invitó a ser parte de la iglesia en Estrasburgo, le insistían mucho a Calvino que era importante que él se casara. Incluso cuenta la historia que organizaron la recomendación de algunas damas para que se casara con alguna de ellas, y al menos dos intentos hubo de parte de sus amigos de lograr un acercamiento de Calvino con algunas mujeres para que se casaran. Sin embargo, Calvino le escribió una carta a su amigo Guillermo Farel hablando un poco del tema. Y aquí solamente pongo algunos extractos de la carta. Pero dice más o menos así: no soy uno de esos locos amantes que abrazan tanto las virtudes como los vicios de las personas que aman cuando son flechados a la primera vista de una linda figura. No es solo la belleza lo que cautiva, sino que sea casta, si no es demasiado exigente y fastidiosa, si es económica y paciente, sobre todo femenina, no rencillosa, habilidosa en los quehaceres del hogar, prudente, no chismosa ni calumniadora. Quien me ame deberá entender que si Cristo es la prioridad de mi vida, solo el tiempo que me sobre será para ella.
Deseo a alguien que me lleve a una superación espiritual recíprocamente, que me quiera tal como soy, que se alegre en mis alegrías, que en mis tristezas me consuele, y ore a Dios por mi bien, que sea trabajadora, que ame a mis hijos con amor sacrificial, compasiva, misericordiosa, que ayude al menesteroso, que sea prudente, que piense antes de hablar, sensata, amable, hospedadora, sumisa. Si es de esa forma y con tales bondades que Dios me dé el privilegio de darme tal tesoro. El baremo lo puso alta, ¿no? Calvino. Al final, en el año 1540, se casó con Idelette. Idelette era una viuda de John Sorder. Esa pareja era una pareja que tenía una ideología religiosa que llamaban anabaptistas, pero que cuando se enteraron de los escritos de Calvino y los leyeron, ellos se volvieron fieles seguidores de Calvino. Cuando Calvino vino a Estrasburgo, entonces esta pareja se hizo muy amiga de Calvino. Desarrollaron una amistad muy estrecha. Con el tiempo, John Sorder murió. Pasados algún otro tiempo, pues Calvino descubrió que Idelette reunía aquellos requisitos de los que comentaba hace un rato y se casó con ella, ¿no? Tuvieron 3 hijos. Idelette ya tenía algunos de su anterior matrimonio. Tuvieron 3 hijos, pero todos ellos murieron siendo muy pequeñitos. Realmente Calvino no tuvo herederos, propiamente dicho, ¿no? La vida de Calvino fue una vida sufrida, ¿no? Él fue una persona muy enferma, como comenté el domingo pasado. Y bueno, aquí también vemos parte de su sufrimiento en el aspecto familiar cuando perdió a sus 3 hijos. No obstante, su vida con Idelette fue una vida muy especial. Duraron casados 9 años porque finalmente Idelette murió en el año 1549. También era muy enferma y murió por ello. Sin embargo, su vida familiar, para dar a conocer un poco también el corazón de Calvino, cuando ellos regresaron a Ginebra, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante, las puertas de su casa se abrieron a muchas personas que venían a refugiarse a Ginebra. E Idelette y Juan Calvino recibían a esas personas en su casa, las atendían muy bien. Y el corazón hospedador y de bienvenida que tenía la familia con aquellos extranjeros que venían de ser perseguidos por causa del Evangelio, era un corazón muy amplio. Hasta el punto de que muchos habitantes de la ciudad de Ginebra sentían ciertos celos de que los extranjeros que llegaban a la ciudad a refugiarse recibían mejores atenciones que ellos mismos, ¿no? De parte de la familia de Juan Calvino. Así que cumplió aquello de ser compasivo, ¿no? Que tenía dentro de los requisitos Calvino para su esposa. En octubre de ese año de 1540, Calvino estaba de visita en Worms. ¿Sí recuerdan a la ciudad de Worms? Allí donde estuvo Martín Lutero también defendiendo en la dieta del emperador de aquel entonces, ¿no? De Carlos V. Estaba allí Calvino y recibe una carta inesperada, una carta que él no se imaginaba que fuese a llegar, y una carta que era firmada por el Concilio General de Ginebra. En aquella carta le solicitaban formalmente regresar a la ciudad. Aquella ciudad que lo había expulsado 3 años antes, ahora reclama que vuelva a aquella ciudad, ¿no? Había subido un nuevo gobierno que se declaraba débil ante la dificultad y la situación de la ciudad, que era una situación de decadencia muy marcada, ¿no? Los que habían participado en el gobierno anterior, que eran aquellos que llamábamos los libertinos, habían dejado una moralidad muy baja en la ciudad. Había subido al gobierno aquellos otros partidarios de Calvino y necesitaban a Calvino porque ellos se sentían incapaces de manejar la situación que había en la ciudad. Cuenta la historia que cuando Calvino recibió esta carta se echó a llorar. Se echó a llorar porque para él era muy impactante. Él ya había descartado por completo regresar a Ginebra, ni siquiera pasaba por su cabeza el regresar a la ciudad. Y él en alguna parte dice que esto era como una cruz, el tener que volver a la ciudad, ¿no? Decía esta frase: preferiría 100 otras muertes antes que aquella cruz, sobre la cual tendría que morir 1000 veces al día. Él sabía que era lo que le esperaba en Ginebra, y eso fue un conflicto muy, muy fuerte para él, ¿no? Tardó casi un año en tomar la decisión, después de recibir la carta. Casi un año, en octubre del 40 recibió la carta y hasta septiembre del 41 tomó la decisión de regresar a Ginebra. Fue un año de mucha lucha interna, ¿no? Interior, de pensar cómo iba a enfrentar esta situación. Pero finalmente regresó.
Finalmente se convenció de la importancia de regresar a Ginebra, así que vuelve a Ginebra. 13 de septiembre de 1541. Y allí ya estuvo hasta su muerte. Nunca más volvió a salir de Ginebra. Algunos aspectos de la vida de Juan Calvino en Ginebra. Vamos a ver qué fue lo que hizo en Ginebra y por qué es tan reconocido Juan Calvino. En primer lugar, pues tenemos que señalar que él predicó la palabra de una manera impresionante, ¿no? Cuentan la historia que el siguiente domingo a su llegada a la ciudad, Juan Calvino ya se levantó en el púlpito a predicar la palabra y todos querían escuchar un poco las experiencias de su exilio por allí en Estrasburgo, ¿no? Y que contara la historia. Y él lo que hizo fue comenzar en el mismo versículo que había dejado 3 años antes en la predicación. Y siguió predicando sobre el mismo versículo. Él siguió así estricto en lo que tenía en mente, ¿no? Esto nos da a entender también un poco la mentalidad que tenía Calvino, ¿no? Él era muy serio en lo que tiene que ver con la predicación de la palabra y muy poco emotivo, ¿no? En ese sentido. Predicaba sistemáticamente a través de los libros de la palabra, de la Biblia. Dice que predicaba los domingos, mañana y tarde, predicaba sobre el Nuevo Testamento y durante la semana predicaba sobre el Antiguo Testamento. Y así semana tras semana. De esa forma logró exponer alrededor de 40 libros de la Biblia, versículo a versículo, de manera expositiva, ¿no? De él heredamos un poco esa manera de predicación, de predicar expositivamente, ¿no? Bien. Había un asistente a las predicaciones, a los sermones de Calvino que se llamaba Dennis Downeyard, y tomaba notas en taquigrafía, tomaba notas muy deprisa y dice que él era muy hábil en tomar esas notas de taquigrafía de los sermones de Calvino y no se dejaba ninguna palabra por fuera, ¿no? Y gracias a esa labor de esta persona, hoy tenemos a nuestra disposición la mayor parte de los sermones de Juan Calvino. Podemos leerlos, porque este hombre se tomó el trabajo de tomar nota. Hoy día no tomamos nota, pero tomamos la grabación, ¿no? Estamos un poco siguiendo el esquema que tomaba aquel hombre de registrar, de mantener las predicaciones grabadas para que en generaciones posteriores se puedan escuchar estas predicaciones, ¿no? Fueron más de 2.400 sermones los que predicó Juan Calvino en su historia. Así que predicó la palabra, efectivamente. Otra labor fue la organización de la iglesia. Estableció las ordenanzas, una especie de constitución de la iglesia, para la iglesia. Dentro de ella estaba el gobierno de la iglesia que consistía que era consistorial, 5 pastores que habían en ese momento y 12 laicos eran los que conformaban el gobierno de la iglesia. Además pidió al gobierno de la ciudad que la iglesia tuviese su propio gobierno, que la ciudad no se inmiscuyera en las decisiones que había que tomar dentro de la iglesia. Y esto lo logró también. Escribió el Catecismo de Ginebra en 1542, que fue el catecismo más importante escrito en francés. Sirvió de base, de hecho, el Catecismo de Ginebra para el Catecismo de Heidelberg, que es el que hoy conocemos quizás más. Y ese Catecismo de Ginebra se utilizó hasta 1788. O sea, duró más de 200 años vigente el Catecismo de Ginebra, escrito por Calvino. Ese catecismo está compuesto de 373 preguntas y su intención particular era enseñar a los jóvenes. Sí, él tenía en su mente, entre ceja y ceja, que era muy importante enseñar a los más jóvenes, que eso era relevante para la continuidad del Evangelio, ¿no? Otro aspecto fue que introdujo en la liturgia que ya había desarrollado en la iglesia en Estrasburgo y dentro de ellos estaban los cantos. Pues allí en la iglesia de Ginebra se cantaban los salmos. Se escribió un salterio, básicamente ayudado por estas personas, Clemente Marot y Teodoro de Beza, que fue el heredero de Calvino finalmente en la obra en Ginebra. Y también introdujo pues la importancia de la cena del Señor entendida como un simbolismo de la presencia de Cristo, ¿no? En los elementos. Que esto era un elemento, era una diferencia que existía con los luteranos, los seguidores de Lutero, ¿no? Lutero seguía enseñando un poco que había la presencia de Cristo mismo en los elementos.
aun cuando un poco diferenciada de lo que enseñaba la Iglesia Católica. Otra labor importante de Calvino es el énfasis que hizo en la educación. De esto ya hemos comentado algunos detalles, pero me gustaría profundizar un poco en este tema. Para Calvino la buena educación era un asunto de mucha importancia. Era muy relevante la educación y por eso, además del catecismo para los más jóvenes, hacía un llamado permanente a los padres de que ellos deberían enseñar el catecismo en sus casas a los jóvenes y en la iglesia también se les enseñaba. Creó un colegio, desarrolló todo un currículo, toda una estructura educativa en la ciudad, basada en la palabra. Consideraba a los niños, dice un texto de un comentario, consideraba a los niños situados a la vez en el centro de los peligros y de la esperanza de la ciudad que se consagra a Dios. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esa frase, ¿no? Los niños están en el centro de los peligros, pero también son la esperanza, ¿no? Peligro porque la juventud se halla al acecho de las novedades y las tentaciones, porque sus sentidos están tan vivos que pueden padecer ardores tan grandes como los de las bestias indomables, decía Calvino. Pero esperanza porque es aún como una tierra virgen que puede ser roturada e instruida en la luz de la verdad sin que haya estado sumida durante mucho tiempo en el lodazal. Esas eran como las premisas que tenía Calvino y las razones que él argumentaba para enseñar a los niños, ¿no? Y yo creo que debemos retomar un poco esa idea calvinista, ¿no? De enseñarle a los niños, darle una preponderancia a las doctrinas para los niños, porque esto, lo que dice Calvino, ¿no? Son el centro de las asechanzas, pero también el centro de nuestra esperanza, ¿no? Del futuro. Una aportación muy importante de Calvino fue la fundación de la Academia de Ginebra, o sea, lo que conocemos como la Universidad de Ginebra. Calvino creía que la estructura de la educación debería ir desde muy pequeñitos hasta la edad adulta y desarrolló toda una estructura educativa siguiendo ese ideal. Por eso creó la escuela, el colegio de los niños, pero también creó la universidad, la Academia de Ginebra, en el año de 1559 para enseñar a los maestros de los niños y a los ministros del Evangelio. Su legado es que las grandes universidades de América y varias de Europa fueron fundadas con principios protestantes. Y esto ha marcado una diferencia, ¿no? Entre la educación antes y la posterior a Calvino. En la Academia de Ginebra se enseñaba teología, filosofía, que comprendía la física y la matemática, la dialéctica y la retórica y, bueno, otras cosas, ¿no? De hecho, la Academia se convirtió en una especie de máquina de formar pastores. Allí venían todos a formarse, ¿no? Porque era la academia de referencia en la enseñanza, en la formación de pastores. En muy poco tiempo ya tenían más de 300 estudiantes y dicen que mandaba alrededor de 100 estudiantes cada mes a hacer prácticas a Francia. 100 personas a practicar el pastorado en Francia. John Knox de Escocia y otros de Oxford y Cambridge también fueron aprendices de Calvino allí en la Academia de Ginebra. O sea, la Academia de Ginebra fue, un punto de inflexión en lo que significa la enseñanza del Evangelio, ¿no? Algo interesante que se narra aquí es que en Francia, pues, había comenzado la persecución contra el Evangelio, pero también estaba comenzando toda una formación de iglesias protestantes muy importante, ¿no? Entre el año 55 al año 62 hubo una eclosión de iglesias evangélicas protestantes impresionante como no ha habido en la historia, ¿no? Más o menos en un par de años habían 200 iglesias ya formadas y estructuradas según las doctrinas calvinistas, y en 5 años habían pasado de 200 a más de 2.400 iglesias en Francia. O sea, la reforma se tomó Francia. Sí, fue impresionante la manera en que creció la iglesia protestante en Francia. En aquel entonces, en el 65, ya el 10% de la población francesa era protestante, que era una cifra muy significativa, ¿no? De hecho, para tener una comparación hoy día, en España, la población evangélica o protestante es de 400.000, es decir, menos del 0,1% de la población de España.
es protestante. Entonces, cuando hablamos del 10% estamos hablando de una iglesia potente, ¿no? Y la otra aportación importante de Calvino fue el trabajo que hizo a nivel de la sociedad, ¿no? La transformó realmente su labor. Hay una diferencia notable entre la cosmovisión que tenía Martín Lutero y la que tuvo Juan Calvino. Esa visión global que tenía Calvino fue muy importante para el desarrollo de su teología. Martín Lutero se centró básicamente en la vida eclesial exclusivamente, tanto que la parte social y política la dejó un poco de lado. Mientras que Calvino dijo, no, la vida cristiana es toda, es íntegra. No vamos a hablar solamente de una vida eclesial, sino de una vida completa, ¿no? Que tiene que ver con nuestra sociedad, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con todos los roles que como seres humanos cumplimos en el mundo. Así que desarrolló una disciplina moral en toda la comunidad de la ciudad, una disciplina que fue muy férrea, y quizás esto le ha valido a Calvino muchas críticas. No sé si han buscado por allí en la historia de Calvino, allí encuentra uno de todos los matices, ¿no? De todas las críticas y de todas las alabanzas a Calvino. Pero evidentemente una de las críticas más frecuentes es esta, que él trató de imponer a la brava el protestantismo en la ciudad. Porque él quería hacer que fuese una ciudad con una disciplina moral muy, muy estricta, ¿no? Nuestra razón de ser no es solamente la salvación eterna, sino que siendo salvos vivimos para glorificar a Dios. Ese era un poco el pensamiento de Calvino, ¿no? Y eso implicaba entonces una vida personal, una vida social, una vida económica y una vida política sumisas al Evangelio del Señor. Toda la vida entera, ¿no? Nuestra, sumisas al Evangelio del Señor. Desarrolló todo lo que se conoce como la ética económica de Calvino. Calvino enseñó y enseñaba desde pequeños que la vida es mucho trabajo, mucha austeridad y mucho ahorro. Eso era. Y luego decía Calvino que los ahorros tenían que emplearse de tal manera que glorificaran a Dios. Y esto marcó una diferencia en la ciudad de Ginebra. De hecho, Ginebra comenzó a destacarse como una ciudad muy próspera. Todos los hermanos eran muy prósperos porque trabajaban muy arduamente, pero vivían una vida muy austera y a la vez ahorraban mucho, ¿no? Que es un poco la gran diferencia que existe hoy con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Todos trabajamos mucho, bueno, los que tenemos trabajo, pero entonces está la cultura de que se tiene que disfrutar todo lo que nos viene de bendición, ¿no? O sea, todo el dinero que recibimos tenemos que gastarlo en nosotros mismos y se ha generado una cultura muy egoísta, ¿no? Todo es para mi placer, para disfrutarlo. La cultura calvinista es todo lo contrario, ¿no? Trabajar mucho, ahorrar mucho y vivir una vida muy austera. De hecho, algunos hablan de que Calvino fue como el padre de toda la cultura occidental, ¿no? De lo que llamamos hoy el capitalismo. Pero aquellos que hablan de esto lo hacen con un nivel un tanto peyorativo, o sea, hablando mal, o sea, echándole las culpas de los males del capitalismo a Juan Calvino, y esto no es para nada cierto. Sí, efectivamente, Calvino, la ética económica de Calvino implicó como resultado una prosperidad material también, pero para nada era la cultura capitalista que hoy conocemos, ¿no? De que tengo que coger lo que más pueda a codazos, quitándome encima a todos los demás. Esa es un poco la cultura capitalista de hoy, ¿no? No es la cultura que promovió Calvino. Y por otro lado, la ética política. Decía Calvino que los cristianos tienen un compromiso cristiano con su país, con su ciudad, en ese caso, ¿no? El cristiano no puede ser apolítico, en ese sentido, como lo decía Calvino. Entendida la política no como la conocemos hoy día, ¿no? La política en sus orígenes, ¿saben cuál era el significado de política? La política en sus orígenes tenía como concepto el servicio a la comunidad, el servicio a la ciudad, ¿no? O sea, el que era político era porque servía a la ciudad. Con el paso de los años, obviamente ese concepto se ha pervertido por completo. Hoy día es la ciudad al servicio de la persona. Sí, es completamente lo contrario a lo que fue originalmente.
Pero la ética política de Calvino es eso, el compromiso nuestro como iglesia frente al sitio en donde el Señor nos ha puesto. Hay un compromiso, hay unas responsabilidades que debemos cumplir. Y Calvino las desarrolló bien, ¿no? El creyente debe participar en la vida política activa a partir de una conciencia responsable, decía Calvino, ¿no? Y habían 3 puntos centrales en esta doctrina, en esta ética política de Calvino. La primera era que el cristiano, la iglesia, debe contribuir personalmente a levantar una comunidad cristiana en su ciudad tan fiel como sea posible al Evangelio. Él decía que esto es una gran contribución para la ciudad, que exista una comunidad cristiana fiel a la palabra de Dios. El segundo aspecto era comprometiéndose personalmente en la actividad política, o sea, en la actividad de servicio a la comunidad, no en la política actual, para mejorar la sociedad por las vías legales e institucionales. Y tercero, rehusándose enérgicamente a obedecer al Estado cuando quiera obligar a algo que está contrario al Evangelio. Esos eran como los 3, aspectos que desarrolló Calvino en su ética política. Ginebra entonces se convirtió en el cuartel de la fe protestante en el mundo. Allí venían todos los refugiados a Ginebra, ¿no? Porque era una ciudad efectivamente protestante en todo el sentido de la palabra, ¿no? Se establecieron leyes de sanidad y de seguridad públicas sin precedentes en Europa. Fueron, que la ciudad de Ginebra fue la pionera en aspectos de seguridad y de salud pública. Sí. Por ejemplo, la recolección de basuras viene de la época de Calvino. Calvino se metió con esto, ¿no? El poner barandas, por ejemplo, o apoyos en las escaleras para que los niños no se cayeran cuando subían las escaleras también fue una de las reglas que Calvino promovió en la ciudad. Y muchos aspectos relacionados con esa vida social, ¿no? Una ciudad de progreso. Se le llamó también a Ginebra el pueblo cantor de salmos. Un pueblo que cantaba. Tuvo luego una propagación del evangelio hasta que la ciudad tuvo 18 pastores. La iglesia ya se desagregó en otras iglesias más pequeñas y hubo 18 pastores en aquella época. Fue refugio de los perseguidos de Francia, España, Escocia y de muchos otros países en los cuales se perseguía el evangelio. Hay un aspecto que quería señalar muy puntualmente que fue el caso de Miguel de Servet. Recuerdan que hablábamos de un lunar en la vida de Martín Lutero, que fueron las guerras de los campesinos. En la vida de Calvino también hay un lunar que algunos quieren endilgarle a él, que es el juicio que se le hizo a Miguel de Servet. Miguel de Servet era un español, médico, sacerdote, teólogo, era un hombre muy ilustrado, ¿sí? Que fue enemigo del Evangelio. Se hizo enemigo, en primer lugar, de la Iglesia Católica y luego de los protestantes, porque para él decía que el Señor Jesucristo no fue real, ¿no? O sea, que no era el Hijo de Dios. Y claro, esto chocaba con la doctrina de la Trinidad que seguía siendo válida en el protestantismo. Así que él salió huyendo de Francia porque la Iglesia de Roma lo estaba persiguiendo y ya había dictado una sentencia para condenarle a muerte. Y salió huyendo de Francia y escogió Ginebra para esconderse. Allí estaba Calvino y toda la ciudad era protestante. Así que escogió mal la ciudad, ¿no? Llegó allí Miguel de Servet y él era un hábil político. Y él pensaba que como había, en todo caso, en el gobierno de la ciudad había ciertos opositores a Calvino, que finalmente esos opositores iban a ganar, iban a imponerse sobre Calvino. Así que se hizo un juicio. Bueno, él aprovechaba Servet de esto para pullar a Calvino, ¿no? Le insultaba mucho y le decía muchas cosas a Calvino, siempre con el ánimo de capturar el favoritismo de aquellos que eran contrarios a Calvino dentro de la ciudad y lograr dividir de alguna manera la ciudad. Sin embargo, no lo logró en el sentido de que políticamente no era favorable para Ginebra tomar una posición a favor de Miguel de Servet. ¿Por qué razón? Porque los políticos de Ginebra pensaron que si dejaban libre a Servet,
los católicos, los romanos, entonces iban a ir en contra más aún de Ginebra de lo que ya iban. Entonces fue una decisión política, básicamente la condena de Miguel de Servet. Sin embargo, Calvino estuvo allí, ¿no? Calvino hizo parte de las deliberaciones y del juicio de Servet. Y por eso a Calvino, digo yo maliciosamente, se le acusa de ser el que condenó a Servet a la hoguera. Sí. Pero de hecho, el propio Calvino se opuso a que Servet muriese en la hoguera, ¿no? Él quería o decía que mejor morir más rápidamente que en una hoguera, que era una muerte muy cruel, ¿no? El caso es que Miguel de Servet fue condenado y fue muerto. Entonces es también un paréntesis allí en la historia de Calvino, que quizás deberíamos estudiarlo más a profundidad para saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó allí, ¿no? Siempre vamos a encontrar en la literatura posiciones a favor de Calvino y posiciones en contra de Calvino con respecto a este juicio de Miguel de Servet. ¿Cómo logró Calvino hacer todo esto? Indudablemente, lo primero es la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es fiel a la palabra, y la palabra nos dice que la iglesia es luz en medio de la oscuridad. Debe ser una lámpara encendida, ¿no? Y en aquella época, la lámpara estaba con una luz muy pequeñita, ¿no? Había mucha oscuridad en el mundo, a causa de la forma en que la iglesia se había ido, ¿no? Así que, en primer lugar, fue la obra del Espíritu Santo. No podemos decir que fue la obra de Calvino, ¿no? Y que fue la obra del Espíritu que utilizó a Calvino para llevar a cabo esta labor. Pero también tenemos que decir que fue mucho trabajo el de Calvino. Fue un hombre que no descansó. Dice que trabajaba 20 horas al día, este hombre. Es un ejemplo para nosotros, ¿no? Calvino se levantaba a las 5 de la mañana y realizaba muchas actividades. Predicaba los domingos 2 y 3 veces. Una semana sí y otra no, predicaba los lunes y los viernes. Daba conferencias públicas todos los martes, jueves y sábado. Daba conferencias Calvino. Además, los jueves presidía las reuniones con los ministros de la ciudad. Visitaba a los enfermos, a los prisioneros, a las familias de la propia iglesia. Escribía todo lo que escribió Calvino, que son muchísimos libros, 96 libros, sabemos que hoy tenemos a disposición, 96 libros de Calvino. Escribía mucho, respondía a gran cantidad de cartas que todos le escribían a Calvino, además de los folletos, tratados, etcétera. Además, por los conocimientos de derecho, recuerdan que él estudió derecho, pues entonces era consejero de la ciudad en aspectos jurídicos. O sea que vemos en Calvino un todoterreno, ¿no? Una persona que trabajaba muchísimo. Y en parte, pues, la obra de Calvino se debe a eso, ¿no? De que él estuvo dispuesto a desgastarse por causa del Evangelio total, ¿no? Muere el 27 de mayo de 1564. Creo que suman 54 años, algo así. Murió relativamente joven, Calvino. Era una persona, como les decía, muy enferma y pues con todo el desgaste que tuvo, dicen que él comía, en cierta época de su vida, comía una sola vez al día, porque no quería perder tiempo para seguir escribiendo y leyendo y predicando, ¿no? Al final de sus días escribe esta frase, ¿no? Que es como parte del testamento que él les dejó a las personas que están allí. Ante todo, y gracias a Dios, porque me sacó del abismo, dice, a la luz de su evangelio. Él ha extendido sus misericordias a mí hasta el punto de usarme en su obra para anunciar la verdad de su evangelio, mostrándose a sí mismo como padre de tan miserable pecador. Fueron casi sus últimas palabras, las de Calvino, estas que vemos aquí. Pues este es un resumen de la vida de Calvino. Hay muchísimos matices allí que nos faltaría profundizar, pero creo que es un panorama global de lo que fue Calvino y por qué hoy nosotros nos declaramos calvinistas, ¿no? A propósito, para terminar, quisiera decir que la vida de Calvino, tal como la estudiamos, es una vida profundamente anti-hipercambialista. Los hipercalvinistas dicen que no hay que hacer nada porque el Señor nos ha elegido, y que entonces crucémonos de brazos y que el Señor haga lo que quiera. Juan Calvino no se cruzó de brazos para nada. Trabajaba 20 horas al día por causa del Evangelio.